Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, siempre es un placer compartir con ustedes. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Y hablando de cosas buenas, hoy tenemos un tema que créanme les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del corazón, el corazón de Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet, la que nos ha robado el aliento en tantas series turcas, la que nos ha hecho reír, llorar y suspirar. Y no vamos a hablar solo de sus papeles en la pantalla, sino de sus sentimientos. ¿Qué? ¿Emocionados? Yo también. Les voy a contar sobre una entrevista que hizo Demet, donde soltó una bomba. Una frase que resonó en todos los corazones de sus fans, una declaración que nos dejó a todos pensando. ¿Qué quiso decir realmente Demet? La frase en cuestión es la siguiente: puedo amar a cualquiera, pero a Can, mi verdad. ¿Saben? Esa frase es, poderosa, llena de sentimiento, llena de bueno, de todo. Así que, ¿están listos para analizarla juntos? ¿Están listos para descubrir los secretos que esconde esta declaración? ¿Están listos para sumergirnos en la historia de amor de Demet y Can Yaman? Pues abróchense los cinturones, porque esto se pone bueno. Pero antes de empezar, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta el tema de hoy. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ok, ahora sí, vamos al grano. La frase de Demet es un poema. Puedo amar a cualquiera, pero a Can, mi verdad. ¿Qué nos dice esto? A primera vista, parece una simple declaración de amor, ¿verdad? Pero amigos, las apariencias engañan. Aquí hay mucho más que solo palabras bonitas. Analicemos la primera parte: puedo amar a cualquiera. Esta frase a simple vista podría interpretarse como una afirmación de apertura, de flexibilidad emocional. Denota una capacidad para sentir afecto, para conectar con otras personas, una predisposición al amor. Es como si Demet nos estuviera diciendo: soy capaz de sentir, de experimentar la atracción, el cariño. No me cierro a la posibilidad de encontrar el amor en diferentes personas. Es una afirmación de su independencia, de su libertad emocional. Demuestra una mentalidad abierta y una disposición a explorar las posibilidades del amor en todas sus formas. Es una forma de decir que no se encasilla, que no se limita por expectativas predefinidas. Pero aquí viene lo interesante. Después de esa afirmación general, Demet agrega algo que cambia todo el contexto: pero a Can, mi verdad. ¡Boom! La verdad. ¿Qué significa verdad? En este contexto, la verdad puede interpretarse de muchas maneras, todas igualmente apasionantes. La verdad en este contexto podría significar que Can es su amor verdadero, su alma gemela, la persona con la que se siente más auténtica y ella misma. Es la persona que la entiende, que la complementa, que la acepta incondicionalmente. Es como decir: puedo sentir cariño por muchos, pero Can es el que me completa, el que me hace ser quien realmente soy. Can, en esta interpretación, sería la esencia de su ser, la parte de ella que florece y se revela en su presencia. Es la persona que despierta lo mejor de ella, que la inspira y la desafía a ser una mejor versión de sí misma. Es la conexión que trasciende lo físico y se adentra en lo espiritual. Es la verdad que reside en su corazón. Pero también la verdad puede referirse a la intensidad de sus sentimientos. Es decir, el amor que siente por Can es diferente a cualquier otro amor que pueda sentir por alguien. Es un amor más profundo, más auténtico, más real. Un amor que deja huella, un amor que marca la diferencia. Es la llama que arde con mayor intensidad, el sentimiento que la consume, que la define. Un amor que no se diluye, que no se desvanece con el tiempo. Un amor que es inquebrantable. La verdad podría ser la honestidad de sus sentimientos, la intensidad de la conexión que sentía con Can, algo que la definía en ese momento. Además, la verdad podría referirse a la autenticidad de su conexión. En un mundo de apariencias, de glamour y de ficción, la verdad podría ser la única realidad que importaba. La conexión con Can era genuina, sincera, y eso la hacía especial y diferente a cualquier otra relación.
Era la única constante en un mundo lleno de cambios y de incertidumbres. La elección de la palabra verdad es crucial. Implica un sentimiento de certeza, de convicción, de autenticidad. No es simplemente mi amor, mi predilecto o mi elegido. Es mi verdad, algo fundamental, esencial, incuestionable. Es la base de su ser, su fundamento, su raíz. Ahora, vamos a ponerle un poco de contexto a esta frase. ¿Por qué Demet dijo esto? ¿En qué momento lo dijo? Para entenderlo mejor, tenemos que remontarnos a la época en la que Demet y Can protagonizaban la exitosa serie turca Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. En esta serie, Demet y Can interpretaron a Sanem y Can, una pareja que nos enamoró a todos. Su química en la pantalla era innegable y pronto, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. La serie, que contaba la historia de una joven soñadora que se enamora de su jefe, conquistó a audiencias de todo el mundo. La trama romántica, llena de malentendidos, momentos cómicos y pasiones desenfrenadas, atrapó a los espectadores desde el primer episodio. La química entre Demet y Can, la forma en que se miraban, la forma en que se relacionaban, hizo que los fans soñaran con que su amor trascendiera la ficción. ¿Y qué les digo? El mundo entero comenzó a especular sobre si Demet y Can estaban juntos fuera de la pantalla. Los paparazzi los seguían a todas partes, y las redes sociales explotaban con fotos, vídeos y teorías de sus fans. Era un auténtico torbellino de emociones y especulaciones. La prensa rosa turca, conocida por su fervor, se volcó en la cobertura de su posible romance. Cada gesto, cada mirada, cada foto era analizada y desmenuzada en busca de pistas sobre su relación. Durante ese tiempo, Demet y Can mantenían una relación de mucha cercanía y complicidad. Se les veía riendo juntos, compartiendo momentos especiales, y la conexión entre ellos era evidente. Parecían dos enamorados y los fans, por supuesto, soñaban con que su amor trascendiera la ficción. Los eventos promocionales de la serie se convirtieron en una vitrina para su posible romance. Las miradas cómplices, los abrazos, las bromas, todo alimentaba las expectativas de los fans. Cada entrevista, cada declaración, era analizada al detalle. Es en este contexto donde las palabras de Demet cobran aún más significado. Era una época de rumores, de expectativas, de mucho revuelo mediático. Y en medio de todo eso, Demet se atreve a decir: puedo amar a cualquiera, pero a Can, mi verdad. ¡Guau! ¿Se imaginan la presión? ¿Se imaginan la valentía de expresar algo así en medio de todo ese caos? En ese momento, la frase de Demet se convirtió en un himno para los fans que creían en su amor. Era como una confirmación, una esperanza, una promesa. Un mensaje que decía: sí, siento algo especial por Can. La frase resonó en el corazón de sus seguidores, quienes vieron en ella la confirmación de sus anhelos. Se convirtió en un estandarte de su amor, en una prueba de que lo que veían en la pantalla era real. La frase se convirtió en una frase icónica para los fans, un símbolo de esperanza y de amor verdadero. Fue el grito de guerra de un fandom que soñaba con un final feliz para sus ídolos. Las redes sociales se inundaron de publicaciones que citaban la frase, con fotos y vídeos de la pareja, con mensajes de apoyo y de cariño. Pero como todos sabemos, el amor, a veces, es complicado. La relación entre Demet y Can, al menos públicamente, no prosperó. Los rumores de un romance en la vida real quedaron en eso, en rumores. Y aunque no sabemos qué pasó realmente entre ellos, lo que sí sabemos es que la frase de Demet quedó grabada en la memoria de todos. La realidad, a menudo, es más compleja que la ficción. Las relaciones, por muy intensas que sean, pueden verse afectadas por múltiples factores: incompatibilidades, presiones externas, diferencias en las expectativas, etc. En el caso de Demet y Can, es posible que la intensa exposición mediática, la presión de los fans y las exigencias de sus carreras hayan jugado un papel importante en el curso de su relación. Es una frase que nos habla del amor, de la verdad, de la importancia de ser auténticos y de expresar nuestros sentimientos. Es una frase que nos recuerda que el amor puede ser muchas cosas: un flechazo, una amistad, una complicidad, una conexión profunda. El amor, en todas sus formas, es una experiencia humana fundamental. Nos hace sentir vivos, nos impulsa a crecer, nos da esperanza. Hoy en día, Demet y Can han seguido caminos diferentes. Cada uno ha encontrado el amor en otras personas, y aunque sus vidas han tomado rumbos distintos, la frase de Demet sigue vigente, sigue resonando.
El tiempo, como suele ocurrir, ha suavizado las heridas y ha permitido que cada uno siga adelante con su vida. Demet en la actualidad está casada con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco. Su relación, a pesar de algunos rumores de crisis, parece sólida y estable. Can Yaman, por su parte, ha tenido varias relaciones sentimentales y actualmente está enfocado en su carrera, que lo ha llevado a conquistar mercados internacionales como Italia. La frase de Demet, sin embargo, sigue siendo recordada y analizada. Es un recordatorio de la intensidad de sus sentimientos, de la conexión especial que tuvieron en un momento determinado. Es una frase que evoca la nostalgia, la melancolía, pero también la alegría de haber vivido una experiencia tan intensa. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues sí, más cosas. Podemos aprender que el amor no siempre es fácil, que a veces duele, que a veces es complicado. Pero también podemos aprender que el amor es algo hermoso, algo que vale la pena vivir, algo que nos hace ser quienes somos. Podemos aprender que la verdad en el amor es importante. Es decir, ser fieles a nuestros sentimientos, ser auténticos con nosotros mismos y con la persona que amamos. No tener miedo de expresar lo que sentimos, de decir te amo, de decir eres mi verdad. La autenticidad es la base de cualquier relación duradera. La honestidad, la transparencia y la capacidad de ser uno mismo, sin máscaras ni pretensiones, son fundamentales para construir una relación sólida y satisfactoria. Y sobre todo podemos aprender a valorar la magia de las conexiones especiales, de las personas que nos marcan, de los amores que nos dejan huella, aunque no duren para siempre. Las relaciones, incluso las que terminan, nos enseñan valiosas lecciones sobre nosotros mismos, sobre el amor y sobre la vida. La frase de Demet es un recordatorio de que el amor puede ser efímero, pero la huella que deja en nuestro corazón es imborrable. Es un testimonio de la capacidad humana de amar, de sentir, de conectar con otras personas. Además, la historia de Demet y Can nos enseña sobre la importancia de la privacidad. La presión mediática, la constante vigilancia de los paparazzi y la especulación de los fans pueden ser abrumadoras y pueden afectar negativamente una relación. Es importante proteger nuestra vida privada y no dejar que las opiniones externas influyan en nuestras decisiones. La historia también nos enseña sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás. Aunque los fans deseen que una pareja esté junta, es importante aceptar que cada persona tiene derecho a elegir su propio camino y a tomar sus propias decisiones. Así que, ¿qué opinan ustedes sobre la frase de Demet? ¿Creen que fue una simple declaración de amor? ¿O creen que escondía algo más profundo? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué significó para ustedes esta frase en su momento? ¿Y cómo la interpretan ahora? Compartan sus ideas, sus teorías, sus sentimientos. Me encanta leerlos a todos. Para muchos la frase de Demet sigue siendo un enigma, un misterio que alimenta la imaginación. ¿Fue una declaración espontánea? ¿Fue un juego para los fans? ¿Fue una estrategia para promocionar la serie? La respuesta probablemente solo la conocen Demet y Can. Lo que sí es cierto es que la frase ha trascendido el tiempo y el espacio. Se ha convertido en un símbolo de amor, de pasión, de verdad. Es una frase que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre lo que significa para nosotros amar y ser amados. La frase además nos recuerda la fugacidad del amor. A veces las relaciones más intensas y apasionadas no están destinadas a durar para siempre. La vida, con sus cambios y sus desafíos, puede poner a prueba incluso los amores más fuertes. En este sentido, la frase de Demet es también una lección de resiliencia. A pesar de que su relación con Can no prosperó, Demet ha seguido adelante con su vida, con su carrera y con su búsqueda de la felicidad. Es un ejemplo de cómo superar las adversidades y de cómo seguir creyendo en el amor, incluso después de haber sufrido una decepción. Es importante destacar la valentía de Demet al expresar sus sentimientos públicamente. En un mundo donde la privacidad es un bien escaso, donde la opinión pública es implacable, es admirable que una persona se atreva a mostrar su vulnerabilidad. En definitiva, la frase de Demet, puedo amar a cualquiera, pero a Can, mi verdad, es mucho más que una simple declaración de amor. Es un testimonio de la intensidad de sus sentimientos, de la complejidad de las relaciones humanas y de la importancia de ser auténticos. Es una frase que nos invita a reflexionar sobre el amor, sobre la verdad y sobre la vida. Y hablando de comentarios,
quiero agradecerles por estar aquí, por compartir conmigo este análisis. Espero que les haya gustado el vídeo, que hayan disfrutado del tema y que se hayan emocionado un poquito como yo. Me encanta hablar de estos temas, me encanta conectar con ustedes a través de estas historias. Por favor, no olviden dejarme un like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan disfrutar de esta historia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por su tiempo, por su cariño y por su apoyo. Me despido con un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.